integral de línea cuando uno trabaja sobre una función escalar. Nosotros definimos la clase anterior, la integral, o sea, yo tenía una curva sigma, no sé, que está definida de un intervalo AB, por ejemplo, en el intervalo R3, o sea, yo tenía, era una C1 trayectoria. Esta es la idea que yo tenía. Y tenía una función f que estaba definida de un dominio D contenido en R3 hasta R. Esta función con la cual yo estaba trabajando era continua en la imagen de sigma. Y entonces yo había definido la integral a lo largo de sigma de f por el diferencial de arco como la integral entre A y B de f evaluada, o sea, es la composición evaluada en sigma de t, por el diferencial de arco, que era el módulo o la norma de sigma prima de t diferencial de t. Acá estamos trabajando en lo que uno entiende como el diferencial de arco, en el arco. Lo que no habíamos visto es ningún tipo de ejemplo de cómo funciona esta integral, ¿no es cierto?, en forma concreta. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo para trabajar el siguiente ejemplo. Así empezamos con esto para seguir avanzando con las ideas. Me dice lo siguiente: determinar el valor de la integral a lo largo de sigma de f diferencial de s, donde f de xy es justamente x por y a la cuarta, y c, o sea, la curva sobre la, sigma, que es la curva sobre la cual estoy trabajando, es la porción del semiplano derecho ¿sí?, de la circunferencia de radio 4 alrededor del origen con sentido antihorario. Ahora vamos a mirar estas ideas. Y ahí vamos a ver cómo cambia o cómo es la idea que tengo que tener presente cuando uno calcula la integral, ¿no? Porque acá habla de sentido y demás, y entonces uno tiene que tener presente cómo me voy a mover, como para poder trabajar justamente con esos sentidos que yo tengo. Ahora bien, yo me están diciendo que ya tengo la función y también tengo la región sobre la cual me voy a mover. O sea, tengo ambas expresiones dadas de esa manera. Entonces, quiere decir que tengo lo siguiente. Si yo tengo dice el semiplano derecho de la circunferencia de radio 4. Entonces, veamos lo siguiente. Yo vengo acá, tengo el sistema de ejes. ¿A dónde? ¿A dónde va a estar la circunferencia? Esperen que lo voy a dibujar más derecho porque si no, no quedó bien. Vengo aquí y no muevo el brazo que acá. Vengo aquí
Bueno, este digamos que es el eje Y, el eje X, y el semiplano derecho es toda esta parte que está acá. Dice que es la porción del semiplano derecho de la circunferencia que tiene radio 4 supongamos que está acá, vamos a hacer radio 4 a 2, porque si no, este que sea 4, radio 4, de una circunferencia centrada, dice, en el origen, es decir que la circunferencia viene por aquí, el arco, y está acá. Uy, disculpen acá mi semicírculo, que sería este. Acá arriba me quedó más feo, porque está más curvo que abajo, pero bueno, vamos a intentar armar lo mejor que se pueda. O sea, acá tiene que tener una... Ahí. Este semicírculo está centrado en el origen con sentido antihorario. Eso significa que si el círculo yo como lo voy a recorrer al círculo, porque acá, cuando uno trabaja la línea, esa es la importancia que tengo que tener, cómo voy a recorrer el círculo. Y si yo voy en sentido antihorario, voy a ir así, porque las agujas del reloj vienen así, yo voy a ir en sentido antihorario así. Ahora vamos a ver cómo uno tiene que parametrizar esto para tener en cuenta justamente ese sentido. Entonces, yo tengo que, la función ya la tengo, ¿eh? Lo que tengo que ver es cómo parametrizo el camino sobre el cual estoy trabajando, el sigma de t. Entonces, como es un círculo de radio 4, ustedes saben que la parametrización más buena que uno tiene es llamar x a 4 coseno de t e igual a 4 seno de t. O sea, esto si yo lo elevo al cuadrado y lo sumo, me va a dar justamente un círculo centrado en el origen de radio 4. La idea que tengo que tener acá, de los extremos de integración, dice que yo al círculo lo voy a mover en sentido antihorario. Quiere decir que t va a moverse desde este valor, que es menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2 positivo. Quiere decir que t va a moverse entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿No? Entonces, yo ya tengo una primera expresión. O sea que quiere decir que si yo lo expreso usando esta idea que tengo acá, el sigma de t, la forma que va a tener, va a ser en x, 4 coseno de t, y en y, 4 seno de t. Ya tengo la forma, por así decir, que va a tener el sigma de t. Entonces ahora vamos a buscar cuáles son los elementos que menciona esta integral que tengo acá, para poder yo trabajar la integral como está. Lo primero que dice es que yo tengo que calcular en algún lado f evaluada en sigma de t. Quiere decir que f depende de x y de y, pero ahora voy a tener que evaluarla en esta curva que definí acá, donde x vale 4 coseno de t e y vale 4 seno de t. Quiere decir que si yo expreso esta primera parte, lo que voy a hacer es lo siguiente: f evaluada en sigma de t va a ser evaluar f en 4 coseno de t, 4 seno de t, porque ese es el valor de sigma de t. Como x vale esto, 4 coseno de t, e y vale 4 seno de t a la cuarta. Bueno, ya tengo la primera parte de lo que voy a colocar acá. O sea, esto que encontré aquí abajo es este pedacito que tengo acá de la integral. Por otro lado, me dice que yo debo encontrar quién es este sigma prima de t. Entonces, para determinar quién es este sigma prima de t,
Yo tengo aquí la forma que tiene esta función o que tiene esta, es la misma. Entonces vamos a calcular primero quién es sigma prima de t. Entonces, yo sé que sigma de t era 4 coseno de t, porque eso parametriza el círculo. 4 seno de t. Quiere decir entonces que si lo derivo, voy a derivar componente a componente. Derivada del coseno es menos seno, o sea que me va a quedar menos 4 seno de t, y derivada del seno es coseno, 4 coseno de t. Ahí tengo la derivada. Pero si ustedes tienen presente, la integral dice, debo calcular la norma de sigma prima de t. Quiere decir que eso va a ser la raíz cuadrada de las componentes de este vector al cuadrado. Es decir, que esto va a ser menos 4 seno de t al cuadrado más 4 coseno de t al cuadrado. Si yo saco las cuentas, ¿sí? ¿Podría volver atrás un momentito? Si nos Sí, cómo molestia. no. Sí, cómo no. Yo estoy, ven, acá esto va trabajando con el sigma de t, que era esta expresión. Evalué ya cuánto vale f en el sigma de t, y lo que estaba tratando de calcular es esto, cuánto vale esta norma sigma prima de t. Para eso lo que hice fue buscar la derivada de este, y ahora estaba viendo quién es la norma, porque fíjense en que estos son vectores. O sea que estoy hablando de la norma de un vector. ¿Puedo pasar? Un momentito más. Sí, Ah, sí, bueno, sí. listo. ¿Sí? Si no, no, espero acá, Ah, sí, paso. listo, listo. ¿Sí? Ahí está. Entonces estoy acá sacando la norma, y si ustedes se fijan acá, esto me va a dar raíz cuadrada de 16 seno cuadrado de t más 16 coseno cuadrado de t, que si saco el 16 afuera, me va a dar 16 por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que esto yo sé que vale 1, y raíz de 16 es 4. Bueno, entonces, la integral a lo largo de sigma de f diferencial de s dice que es igual a integral entre a y b, o sea, son los valores que toma el parámetro t. En este caso, menos pi sobre 2, pi sobre 2. O sea que va a ser la integral en menos pi sobre 2, pi sobre 2. F evaluada en sigma de t. F evaluada en sigma de t, mire esto que está acá, que es 4 coseno de t por 4 seno de t a la cuarta. 4 coseno de t por 4 seno de t a la cuarta. Esto es lo que yo conocía como f evaluada en sigma de t. Por sigma prima de t, que sigma prima de t en módulo vale esto es la norma sigma prima de t diferencial t. Bueno, y acá les va a quedar, a ver, esperen, 4 a la cuarta por 4, 4 a la quinta, 4 a la sexta, que va a salir afuera, integral entre menos pi sobre 2, pi sobre 2, de coseno de t por seno cuarta de t diferencial t. Bueno, ustedes van a calcular esta integral, y si
cuentas no han fallado, esta integral les va a dar, ustedes de teoría, tarea es resolver la integral, les va a dar 4 a la sexta por 2 quintos. Aproximadamente igual a 1638,4. Es el valor que les va a dar. Este se resuelve fácil porque acá podríamos hacer parte, si ustedes quieren, o bien hacen una sustitución. Seno a la cuarta de t la llaman u, y ahí van a tener 4 seno cubo de t diferencial de t por coseno de t, y ahí la tienen casi, seno de u, y luego vuelven a bajar el seno, y así la van a llevar. Profe, ahí dice 4 a la sexta. 4 a la sexta, claro, porque acá, fíjate, tengo 4 a la 1, 4 a la cuarta, son 4 a la 5, por 4, 4 a la sexta. Yo por no sacar la cuenta, después ustedes pueden tratar de ver y sacar las cuentas bien cuánto es ese 4 a la sexta que tienen ahí. O sea, como valor numérico. ¿Bien? Bueno, lo que nosotros aquí vamos a enunciar son una serie de propiedades que son importantes para tener en cuenta, que yo las voy a enunciar acá para que ustedes las tengan presentes. Estas son algunas propiedades que tiene las integrales de línea de esta clase, o sea, las integrales a lo largo de la línea, las había llamado yo de las trayectorias. Entonces, algunas de las propiedades, estas son válidas tanto para funciones de dos variables, tanto para funciones de dos variables, y curvas en el plano, como para funciones de tres variables, perdón, acá, para funciones de tres variables y curvas en el espacio. O sea, uno lo puede ver en funciones en el espacio, en funciones de dos o tres variables. Entonces, la primera propiedad que voy a tener es lo siguiente. Voy a hacer una observación acá al respecto que no la dije y que es importante tener. Yo acá usé la parametrización esta, que es una de las parametrizaciones comunes que uno utiliza del círculo. Pero yo podría haber utilizado cualquier otra parametrización que represente un círculo de radio 4. O sea, la parametrización yo la puedo elegir. Esta es la que elegí yo porque es como más conocida, pero no necesariamente es la única. Uno puede elegir otra parametrización de la curva, y van a ver ustedes que el valor de la integral les va a dar lo mismo, o sea que es independiente de la parametrización que yo use. Esta es una de un círculo, pero alguno puede decir, bueno, el círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, y de ahí saco la parametrización. Está bien. O sea, ustedes pueden proponer otra parametrización, pero lo importante de esto es que va a ser independiente del valor. O sea, cualquier parametrización que ustedes tomen, el valor de la integral va a ser siempre, por así decir, el mismo. Eso significa que vamos a decir que el valor de la integral
de línea de una función escalar ¿sí? No depende de la parametrización utilizada para la curva. Eso es importante, ¿eh? Porque pueden usar cualquier otra que va a dar lo mismo, ¿eh? Utilizada para la curva. Siempre que sea recorrida la curva una única vez, ¿eh? Siempre que esta sea recorrida una sola vez. No sé por qué le puse acento a la O, porque no va. Mientras sea recorrido una sola vez. Bien. La segunda proposición a tener en cuenta es que la integral de línea siempre de una función escalar, de una curva que está hecha por dos tramos, es igual a la suma de las integrales en cada tramo. Eso significa que si yo tengo la integral en C1 unión C2, o sea, dos tramos de una curva, f por diferencial de S, esto va a ser lo mismo que la integral en el primer tramo de la curva, más la integral en el segundo tramo de la curva. O sea, yo puedo trabajar en los dos tramos. La unión de dos tramos hace una curva y yo podría trabajar en un pedazo y en otro. Así, por ejemplo, con esta curva que yo tengo acá, algún compañero puede trabajar con este pedazo y luego con este, y tomar esto como unión de dos pedacitos de curva, con otra parametrización que no sea esta, ¿no? Y bueno, la integral es la unión de los dos pedacitos, digamos, así, de la curva. La otra propiedad que yo tengo que tener es que depende cómo yo la recorra la curva, va a cambiar el valor de la integral. O sea que es independiente. O sea, quiere decir que si yo hago, no sé, la curva en el sentido opuesto al que me dan, f diferencial de S, va a cambiar el valor de la integral con respecto a la otra curva. F diferencial de S. O sea que acá voy a colocar que menos C indica la misma curva C, pero en sentido opuesto. O sea, indica la curva C, pero en sentido opuesto. Quiere decir que si yo lo hubiera así hecho a la integral, la misma integral de la vez pasada, le hubiera dicho, en lugar de hacerlo en sentido antihorario, ¿qué pasa con la integral en sentido horario? Es el mismo valor cambiado de signo de la integral. Y otra observación que también es importante tener presente, que la voy a colocar más que como una propiedad, como una observación, es la siguiente. Lo que voy a decir es que puede ocurrir que una curva en el plano sea la frontera de una región D, o sea, que la curva en el plano, perdón acá, sea la frontera de una región D. Ahora voy a mirar eso. La frontera de una región D. Profe, ¿puedo volver atrás un ratito? ¿Y cómo no? A ver, sea la frontera de una región D. Vamos a ver cómo ponemos eso de la frontera de la región D.
si es la frontera de la región, que puede pasar que sea la frontera. Gracias, profe. Bien. Si es la frontera de la región, uno puede pensar en esto, ¿no? A ver, vamos a poner esto acá. Uno puede pensar que yo tengo una curva, por ejemplo aquí, un recinto, aquí y aquí, tengo el recinto acá, esto es Y y esto es X, y digamos que tengo una región D, cualquiera que tenga acá una región D. No sé, yo la hice pasar por el origen, pero bien podría ser cualquier otra. O sea, esto es la región. Si yo la pienso como región, esta es la región D del plano. Pero yo puedo considerar la curva, ¿sí?, como la curva C, justamente la frontera de la región. Quiere decir que voy a considerar como curva esta frontera. Esto que está acá, ¿ven? La frontera. No sé, acá la estoy recorriendo así en sentido antihorario, pero bueno, después vamos a ver que ese es el sentido que uno va a considerar positivo. O sea, puedo considerar C de esta manera, o sea, C, la frontera de la región. La región es todo. A ver, vamos a poner acá el D para que se vea claramente que el D es lo que está aquí adentro. O sea, es lo que está acá. Y la curva C se suele simbolizar como la frontera de la región D. O sea, frontera de D. O sea, a veces se la considera así, como la frontera de esa región D. Entonces, ¿qué característica tiene acá? Que C es cerrada. ¿Esto qué significa? Que yo puedo iniciar en cualquier punto de la curva, decir que acá inicio, pero va a finalizar en el mismo lugar el recorrido, porque si es cerrada, puede iniciar acá, y voy a dar la vuelta, por decir así, de esta manera, o de esta otra manera, y acá va a terminar, tiene el mismo punto final y el mismo punto inicial en el recorrido, la curva. O sea, vaya a dar la vuelta sobre el mismo punto final y en el mismo punto final y inicial. En ese caso, se usa como notación, se va a decir que yo estoy trabajando la integral de f diferencial s, pero de la curva cerrada a lo largo de C. O sea, uno aparece este simbolito, digamos, en la integral curvilínea, para indicar que C, para indicar explícitamente, ya queda claro acá, explícitamente, que C es una curva cerrada. Eso es importante. ¿Sí? Lo indica explícitamente. Si no se especifica, digamos, el sentido, nosotros vamos a decir que es antihorario, lo voy a considerar horario al sentido, es el sentido positivo. Entonces vamos a decir que si está en sentido antihorario, esto es C, y se dirá que la curva está orientada positivamente en relación a la... Está orientada, así se dice, orientada, positivamente ¿sí?, en relación a la región D. Esto es importante porque yo después voy a, en relación a D. Si yo lo hubiera, me da un valor de la integral, D como región. Si me da un valor de la integral, chicos, y no sé, me dio un valor negativo, si cambio el horario, el sentido, por la propiedad anterior, también cambia el valor de esa integral. Pero se dice que está orientada positivamente en relación justamente a la región con la cual yo
voy a trabajar. Hay veces que la expresión viene dada de otra manera. Ahora vamos a expresar cómo viene dada una integral cuando uno va trabajando, justamente cuando uno dice, bueno, yo tengo una parametrización y la defino a lo largo de una curva. Entonces a veces suele aparecer de esta manera que yo voy a escribir acá. Supongamos que yo tengo, o la parametrización que yo estoy usando de una curva, yo tengo una parametrización, no sé, sigma prima de t. A ver, ¿puedo avanzar una página más? Supongamos lo siguiente. Yo aquí había usado x de t, coseno de t, y de t, seno de t, que fue lo que utilicé antes para poder trabajar justamente la parametrización de la circunferencia S. ¿No es cierto? Supongamos que yo tenga una función ahora, estamos viendo distintas notaciones que suelen aparecer. Esta función es una, a ver, vamos a expresarla de otra manera, ¿dónde está la cosa? F de x, sí, vamos a expresarla así. Tal que está definida de un dominio D contenido en R2 ahora, en R. En lugar de tenerla en R3, la voy a tener en R2. O sea, es una función de dos escalares, de dos variables, y tengo una curva C contenida dentro de esa región D, una curva suave en el plano. Suave en el plano. Ahora estoy en el plano, o sea, en R2. Lo que definimos antes estaba en R3, pero ahora estoy en R2. Entonces yo tengo una parametrización, R de t, cuyos elementos están formados por x de t y de t. Esta es una parametrización de C. Una parametrización de la curva C. Entonces, puede aparecer esto, que yo defina la integral a lo largo de C de f diferencial de x solamente. O sea, sobre un lado con respecto a la variable x. Entonces aquí ustedes van a encontrar que esto suele aparecer como la integral entre a y b de f evaluado en r de t por x' de t diferencial t, porque este vendría a ser el diferencial de x. O bien pueden aparecer la integral definida de c de f diferencial de i a lo largo de i solamente, como la integral entre a y b de f de r de t por i' de t diferencial. A esto se refiere cuando aparece esta sola notación que yo tengo acá. Entonces uno tiene esta expresión escrita de esa manera, y vamos a ver un ejemplo de cómo uno puede aparecer la integral de esta manera y siguen valiendo, digamos así, las mismas propiedades que valían para el otro caso que uno tiene sobre lo que habíamos venido mirando, que uno puede cambiar el orden de integración, sigue valiendo exactamente lo mismo. Vamos a ver en este ejemplo lo siguiente. Supongamos que yo quiero evaluar, en el ejemplo voy a evaluar... Profe, Ay, sí, asusté. ¿podría volver un cachito antes? Por favor. Estaba tan concentrada que me asusté. Discúlpeme. No, disculpe, no, me dio risa conmigo porque estaba completamente con la curva, porque no me quiero olvidar, digo como un orden para no olvidarme los detalles, porque por ahí, así cuando les aparece, no se van olvidando de los detalles, digamos. Listo, profe. Bueno, no, está bien, está bien. Ahí está. ¿Qué hablaste entonces? Acá yo tengo, acá era la página Ya se siguiente. corta, profe. Ya se me corta. Bueno, pero podemos dejar escrita por lo menos hasta, porque total, en este minuto copio la integral
a lo largo de C, sí, esto, de X por Y más logaritmo natural de Y diferencial de iris. C es el arco de parábola